Ok, hablamos entonces de lo que significa A dentro de ese ABCEF. Hablamos también de que la TLS o en la última actualización F no lo ha dejado un poco desplazado. Sin embargo, lo traigo a colación para que vea que existió y que aún se usa en muchas emergencias. ¿Okay? En cuanto a la, hablamos de la que es la que es control de la vía aérea y control cervical. En ello se involucra o se habla dentro de ello es el control de la vía aérea. Verificar primero que esté permeable, que no haya lesiones, que tenga secreciones evidentes, cuerpos extraños asociados a traumas faciales mandibulares. El mismo, a su vez, el control cervical. El control cervical se debe realizar desde el primer inicio del abordaje a nivel prehospitalario. No vamos a esperar que llegue al hospital para hacer un abordaje de la, digamos, a nivel de control cervical, ¿ok? Cuanto a las maniobras básicas encontradas en esto, bueno, es un, oxígeno suplementario, elevación de lo que viene siendo la maniobra frente-mentón para lo que nos ayuda a permeabilizar la vía aérea, mantener las aspiraciones de las gleras o de las secreciones de la vía y mantener la vía aérea naso u orofaringia permeable. Las maniobras avanzadas, intubación endotraqueal, intubación supraglótica, cricotiroiditomía y traqueostomía. Siguiente. Más o menos ven ahí lo que es el A, no solamente mantener la vía aérea permeable para el paso del aire, mantener la oxigenación, sino también el control cervical, ¿okay? Ya sea con, hablamos de la siguiente, ya sea con collarín Filadelfia, con collarines que vienen siendo de cartón o lo que puedan usar para mantener la columna cervical por lo menos controlada. En cuanto a las necesidades de proteger la vía aérea, sobre todo en los pacientes que tienen pérdida de conocimiento, que hayan fracturas graves, o sea, de macizo facial, que involucre también aspiración de contenido o broncoaspiración, porque se asocia también a eso, al riesgo de lo mismo, pues. Y es que haya también riesgo de la obstrucción por hematomas, lesiones traqueales o de órganos de la vía aérea. En este caso, bueno, necesidades de ventilación, dependiendo si hay apneas asociadas a otras patologías, esfuerzo respiratorio, y eso ya viene siendo más de buscar los criterios en cuanto al abordaje de ese paciente. Siguiente. Con respecto a la B, que es respiración, obliga a mantener esa ventilación, igual involucra todo lo que tiene que ver a las maniobras semiológicas, valorar el soporte ventilatorio, que en una saturación mínima, un 95% en esos pacientes. En ese caso, bueno, usar lo que esté al alcance si se permanece en una vía aérea permeable asistida, ya sea por intubaciones orotraqueales, bueno, que sea realmente que esté en la vía, que se permanezca al menos en ese caso, ¿no? El uso de pulsiómetro, verificarle la oxigenación y descartar patologías asociadas a trauma torácico, en ese caso neumotoras abierto, atención, hemotoras masivo y toras inestables. Dale la siguiente. Aquí más o menos es una lámina que realmente podemos compartir, es un poco la diferencia entre uno y otros traumas asociados a traumas de la cavidad torácica, ya sea neumotoras de atención, qué es lo que van a ver, en ese caso, bueno, puede haber desviación de la tráquea, irritación yugular, pero bueno, hay irritación yugular también a nivel de taponamiento cardíaco, pero ¿qué tiene una cosa de otra? Bueno, el taponamiento cardíaco es disminución hablamos de los ruidos cardíacos apagados, y puede haber disminución de la presión arterial, puede haber una triada de Beck. Entonces, ya ahí más o menos podemos ver qué lesión puede estar involucrada en ese paciente o en ese lesionado, entre una u otra. Y eso nos ayuda también a más o menos diagnosticarlo. Con respecto al tórax inestable, hay mucha dificultad en identificar un tórax inestable. Muchas veces es saber primero qué es, que son dos o más fracturas de costillas o de arcos costales que son consecutivas, pero es como un bloque.
O sea, ese espacio que se ha separado del resto de la estructura, al momento de la respiración, o sea, asimila un movimiento paradójico. O sea, si va a inspirar, por lo general, lo que hace es que se deprime un poco más, o si va a expirar, se ve que hay un movimiento de esa placa, de lo que se separó del resto de las costillas, y de manera consecutiva. Eso es realmente un tórax inestable. Siguiente. Ok, en cuanto a la C, hablamos de circulación y control de las hemorragias. Muchas veces este abordaje puede cambiar, puede ser CAB. Ok, primero tratamos la parte de la circulación, el control de hemorragia, y después, bueno, y sucesivamente se va a permeabilizar la vía aérea al control cervical. En este caso es igualmente verificar estado de conciencia, el color, temperatura, pulso, frecuencia, presión arterial y los llenados capilares. Y si evidenciamos hemorragias o no, sean externas o internas. Siguiente. En este caso podemos apoyarnos con la escala del shock hipovolémico, que nos va a ayudar a clasificar, en caso de que sea activa, el grado de shock de ese paciente y cómo corregirlo. Si muchas veces está en clase 1, 2 o en fase 1 y 2, podemos ir los corrigiendo con, hablamos de los cristaloides, ¿okay? De soluciones Ringer latato, entre otras cosas. Y en caso de fase 3 y 4 ya hablamos de la corrección de la hipovolemia de ese paciente, no solamente con cristaloides, sino coloides, y por lo general es sangre por sangre, pérdida de sangre, y se corrige con sangre. Siguiente. Un poco de lo que es que es la alteración neurológica, es importante, que muchas veces se pasa desapercibida, es valorar las pupilas. Llega el paciente, está hablamos de rural, y lo primero es, bueno, vamos a ir valorando a ese paciente, abordamos una vez, verificamos el estado neurológico, el paciente está vigil, está alerta o está desorientado. Entonces es más o menos ir abocándolo a esa escala del Glasgow, de trauma craneoencefálico, y inmediatamente se valoran las pupilas. ¿Okay? Siguiente. ¿Okay? En este caso, la evaluación por lo general se hace rápida, examen físico general y la evaluación neurológica detallada. Dale la siguiente. La evaluación neurológica detallada, muchas veces el cirujano general la hace rápida. No vamos a caernos mucho a codo aquí, porque muchas veces nos apoyamos con la fase de valoración neurológica detallada, es con el neurocirujano, o por lo general con el equipo multidisciplinario que debe abordar estos pacientes por lo general. Hablamos también que no solamente es el abordaje por el equipo médico, tiene que haber enfermeras encargadas en el área de trauma shock, personal capacitado, para que estos pacientes tengan un abordaje inmediato. Y vemos aquí en esta lámina donde está la escala del coma de Glasgow. Esta fue actualizada para el 2014 y no tuvo muchas variantes, más que todo ha sido con respecto al abordaje del paciente, ¿okay? Donde se van a hacer los estímulos dolorosos, que es a nivel de la frente, o para ver si tiene respuesta palpebral, o buscamos también a nivel del músculo trapecio. Muchas veces causa dolor también hacer presión directa en esos puntos dolorosos. Con respecto a la escala de 1974, la otra, lo que cambiaron fueron simplemente, por ejemplo, la respuesta motora. En la 4 habla de retira, aquí hace una flexión normal. ¿Okay? Y en la 3 habla de corticación, y en la otra hace una flexión anormal. Es si es normal o no es normal en caso de la respuesta motora. En cuanto a la respuesta verbal, lo que hace, por ejemplo, si da el lenguaje inapropiado, o simplemente en el 2014 era que decía algunas palabras, ¿ok? Palabras quizás organizadas o desorganizadas. Y el lenguaje incomprensible simplemente es que hace sonidos, que puede hacer murmullos, que pueden ser pucheros, puede hacer simplemente gritos. O sea, no es algo que sea coherente o que nos diga que está orientado en tiempo y espacio y persona. Son cosas muy específicas que realmente se actualizaron. Siguiente. En cuanto a la exposición ambiental, lo que involucra aquí es primero retirar toda la vestimenta del paciente, identificación, que es fundamental en la historia de Amplia,
y siempre usar en este caso la prevención de la hipotermia. Acuérdense que lo que hablamos de la triada mortal involucra la hipotermia, mantas térmicas para proteger la integridad del paciente. Siguiente. Con respecto a F, la controversia del 2019 fue no darle tanta importancia. Bueno, el paciente politraumatizado es un abordaje inmediato, se supone que hay que colocarle los fármacos, sí. Sin embargo, no podemos dejar de que no pueden faltar esos fármacos para el dolor. En eso hablamos de los AINE o los opioides. Muchas veces, con mucha cautela, el uso de los opioides, dependiendo también de la práctica, en caso hablamos un poco de esas áreas, de esos pacientes de los usos médicos, perdón, rurales, que no tienen tanta experiencia también en el uso de los medicamentos, pero realmente si hay un paciente que tiene fracturas de ambos miembros, que está vigil, está alerta, por simplemente el control de descartar un trauma abdominal, no es mandatorio que no le coloques analgésico a ese paciente. Siguiente. Realmente las lesiones, y lo hablamos un poco asociado a otras patologías abdominales, si el paciente está quirúrgico, a pesar de que se le coloque algún medicamento, algún analgésico, eso al pasar a las horas va a seguir, no va a cambiar, eso siempre va a estar quirúrgico. Recuérdense que también hay sus maniobras para saber si el paciente está irritado o no, o posiblemente quizá en las primeras horas de entrada puede disimular un poco, pero el paciente que está chocado e inestable con alteración de la hemodinamia debe tener algo. Entonces, por lo general, y no responde al líquido, piensen siempre que está asociado a un trauma abdominal. Aquí en esta lámina habla un poco también de la evaluación inicial, la reanimación asociados a la vía aérea, la BDRP de ventilación y circulación. Hablamos de la permeabilidad, mantener siempre permeable. En caso de abordajes, digamos, más avanzados, intubación endotraqueal, las toracotomías mínimas, entre otras cosas que se necesiten dependiendo de las horas que tenga de evolución el paciente ahí en la observación. En circulatorio, control de las hemorragias, sobre todo si son visibles, de miembros inferiores, superiores, cervicales. Siempre cateterizar dos vías periféricas, ¿okay? Por lo general, YECO 14, YECO 16, que tienen gran calibre para el paso del líquido en ese paciente. La toma de muestras, que es fundamental. Por lo general, lo que recomiendan las literatura es una hematología básica, simplemente para ver si está concentrado o no, si hay pérdida digamos, del hematocrito, de la hemoglobina y todo eso, y se puede ir corrigiendo. Se debe tipiar el paciente, porque muchas veces los pacientes van a mesa quirúrgica y no saben el tipo de sangre. Entonces sabemos que eso pasa, eso es algo automático, debe tipiarse el paciente e inmediatamente ir preparado con todo. Muchas veces los pacientes que están estables, las horas se vuelven inestables y terminan siendo pacientes quirúrgicos. Bueno, vemos el cristaloide, el uso de escoloides, dependiendo de lo que tengas en la escala del shock hipovolémico, y evitar la hipotermia. Siguiente. En lo que viene siendo un poco de los complementarios, el electrocardiograma, bueno, depende del trauma de ese paciente, si recibió una descarga eléctrica, una contusión pulmonar, si tiene un traumatismo cardíaco, bueno, dependiendo de lo que se vaya a hacer, por lo general se involucra el electrocardiograma. Todo paciente debe tener una cateterización de sonda vesical, ¿okay? Un catéter urinario y sondas nasogástricas. Si vemos que el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico que involucra el macizo facial, muchas veces estas sondas nasogástricas no se colocan orogástricas. ¿Okay? Para evitar que haya intrusión, muchas veces se fractura la lámina quirúosa del etmoide, por lo general pasa, y bueno, irrumpe prácticamente lo que es en ese caso un trauma craneoencefálico, ¿no? El monitoreo continuo de los signos vitales, eso es fundamental. Control de rayos X, entre otras cosas complementarias que vamos a ver en unos segundos. Dale la siguiente. En temas de rayos X, muchas veces, siempre que llega un pasante nuevo, le preguntamos, la pregunta base es, mira, estás en un área y solamente le puedes tomar o le puedes hacer una sola rayos X. ¿Cuál rayos X usarías o le harías a ese paciente? Realmente, ahorita voy a explicar, voy a dejar la pregunta al aire para el final. Ahí ven más o menos unas rayos X de proyecto muy malas, por cierto,
tomadas, tanto de tórax, vemos una rayos X de pelvis, una de cráneo, y vemos por ahí unas rayos X de columna cervical lateral. No ven rayos X de abdomen, realmente los rayos X de abdomen solamente se hace o se toma en cuenta en caso de proyectiles de arma de fuego, muchas veces para el control de verificar si el proyectil está dentro de la cavidad abdominal, para ver si también hay en el caso de los rayos X de tórax, vemos si hay una irrupción del diafragma, por lo general pueden hacer hernias diafragmáticas agudas que sobrepasa el contenido de la cavidad abdominal al tórax, y bueno, ya esto también tiene sus conductas, ¿no? Y eso es lo que podemos ver por lo general en rayos X, y también las rayos X de tórax nos ayudan muchísimo a verificar si hay un hemotórax y a darle diagnóstico a ese paciente. Siguiente. Pero recuerden que muchas veces en las emergencias no contamos con las rayos X. Entonces, para ello está el cuadro comparativo, en donde está la clínica que da cada patología o cada trauma a nivel de la cavidad torácica, y por eso muchas veces no hace falta, ¿no? No quiere decir que no haga falta. Todo está creado por un algo, por un porqué. Sin embargo, es cuando no los tenemos, tenemos que afianzarnos en la clínica del paciente. Ok, con respecto a la evaluación secundaria, ya esto ya más ahondar a la parte que hablamos un poco del tramo abdominal, hablamos de la historia amplia donde involucra A, alergias, M, medicamentos, P, las patologías previas, los antecedentes y embarazo, las libaciones, L, SLI, libaciones o cualquier medicamento que haya tomado previamente al accidente, alcohol, medicamento, entre otras cosas, y A, el ambiente y el evento relacionados con traumas. Esto también nos ayuda un poco a llevar el control de ese paciente. Las lesiones, bueno, ya diagnosticamos, es un trauma cerrado, es un trauma penetrante, fue con una quemadura, fue mixto, entre otras cosas. Y eso va relacionando entonces según el área lesionada. Siguiente. Dentro de la misma revisión secundaria, bueno, la lámina de cráneo y cervical no, ahorita no está, pero porque no íbamos a hablar de esto, sin embargo, igual involucra todo lo que es la semiología, todas las maniobras semiológicas. Es sumamente importante inspeccionar, ver si tiene secreciones en los orificios naturales, ver si hay deformidad de cráneo, exposición de masa encefálica, entre otras cosas. Eso es sumamente importante y se puede ver a simple vista. En cuanto a tórax, bueno, vemos si hay lesión de la pared torácica, enfisema subcutáneo, algunas otras lesiones bronquiales asociadas a contusiones pulmonares, y bueno, más o menos ven los hallazgos allí. Dame la siguiente. En este caso, en el abordaje de los pacientes en traumas torácicos, que ahorita realmente no es el tema ahora, pero vemos un poco que puede haber neumohemotoras en una rayos X. Muchas veces queda dudoso porque puede ser lesiones muy pequeñas, sobre todo en este caso que es penetrante, y no hay una lesión donde radiológicamente nos demuestre que hay un neumohemotórax, sino que muchas veces se demuestra pasado las horas, en donde ya el momento paradójico de la respiración, el momento de la fisiología respiratoria, va a causar por consiguiente que haya un aumento de esas lesiones a nivel del peritoneo, de la pleura, perdón, de hablar del nivel de la pleura, y puede por lo general causar que haya evidencia horas después, 6 horas, no hablamos, dependiendo de los pacientes, que sea evidente la lesión. Y bueno, si por lo general se puede ir, si es quirúrgico o no, muchas veces se puede hacer una toracoscopia, verificar si hay lesiones diafragmáticas, si no hay lesiones, pues se mantiene en observación, y si hay lesiones diafragmáticas, bueno, iría para la procopia o la parotomía. Siguiente. Hablamos entonces ya solamente de lo que viene siendo el trauma abdominal. Realmente es algo que aborda el cirujano general, y muchas veces, dependiendo de lo que se consiga a nivel de la laparotomía, podemos apoyarnos con cirugía cardiovascular. Bueno, realmente es uno de los más quizás involucrados a nivel de trauma, o un cirujano en trauma especializado en ello, o urología en caso de lesiones pélvicas.
En este caso, en abdomen, bueno, identificar las lesiones de la pared abdominal o lesiones si penetran o no penetran, evaluar la infección a nivel del abdomen, si está, digamos, nosotros en un abdomen distendido, en atrás, donde nosotros podamos sospechar que hay líquido libre. En los hallazgos, si hay dolor, si hay signos de irritación peritoneal, esto puede estar asociado a lesiones. Podemos ver si heridas por armas blancas o armas de fuego, que es el orificio de entrada o orificio de la herida, y estos, en caso de que sean cerrados, bueno, se pueden también confirmar con métodos diagnósticos, laparotomía, tomografía, lavados peritoneales, entre otros. Dale la siguiente. Cuando hablamos del algoritmo del trauma abdominal cerrado, siempre vemos que de principio es importante el examen físico. Ahí vemos si el examen físico está positivo, o sea, clínicamente está positivo, un paciente que está sin alteración del estado de conciencia, vigil y alerta, está irritado, bueno, inmediatamente iré a la laparotomía exploradora. Eh, o la paroscopia en ese caso, ¿no? Si está dudoso, por lo general usamos métodos diagnósticos como el ECOFAS o la tomografía. El FAS sabemos que está en la emergencia, que se puede usar inmediatamente, hacemos un abordaje minucioso y podemos descartar que en ese momento haya o no líquido libre en los espacios. Sin embargo, si es indeterminado, hay que estar pendiente también de la estabilidad hemodinámica de ese paciente. En caso de que inmediatamente un FAS que esté dudoso o que esté quizás positivo y ahí hay alteración del estado circulatorio estable o inestable, y la protomía exploradora. En caso de que se mantenga estable y necesitamos evidenciar si realmente hay lesiones a nivel de la cavidad, podemos apoyarnos con la tomografía abdominal. Y bueno, ahí vemos un poco si realmente en ese caso el estado, si está negativo el examen físico y el estado circulatorio se mantiene estable, sigue en observación hasta las horas de alta. Si por supuesto se convierte inestable, nosotros debemos hacer los abordajes que ya hablamos arriba. Nos apoyamos con el equipo complementario para verificar si hay lesiones o no. Muchas veces pacientes que siguen inestables en emergencia, hay que evidenciar que no tengan lesiones vasculares en otras cavidades, hablamos torácica, que no tengan lesiones, amputaciones que puedan involucrar la inestabilidad de ese paciente. Bueno, ahí más o menos hablamos también en caso del paciente con alteración del estado de conciencia, nos apoyamos mucho si está ahí estable o inestable. Si el paciente está con una alteración del estado de conciencia y de repente va a intubación, pero está estable, se puede movilizar a hacer una tomografía. Muchas veces también nos hemos apoyado con el lavado peritoneal. Otras veces, si está inestable, pero está con su alteración del estado de conciencia, podemos apoyarnos con el lavado peritoneal y verificar si va a mesa quirúrgica. Muchas otras veces no, hemos tenido que realizar FAS durante la emergencia. Muchas veces el algoritmo no es como lo pintan las literaturas. Podemos también usar un FAS y ver que hay líquido libre y está intubado, e inmediatamente el paciente pasa a mesa operatoria, porque ya prácticamente se hizo el diagnóstico. Dame la siguiente. Dentro de lo que hablamos de los complementarios, hablamos un poco del FAS o del ECOFAS. Esto es una ecosonografía dirigida al trauma. Realmente es un ecograma, o sea, es como un ecograma, pero hablamos de un ecograma que es simplemente abordado en unas cavidades específicas. Hablamos que en ese caso, en el espacio periesplénico, el espacio de Morrison o perihepático, el suprapúbico, y hablamos también el subcostal. Muchas veces este ecofaz también hablamos de que sube a tórax, ¿ok? Y podemos valorar lo que viene siendo un poco más allá de los líquidos de la región pleural, si se relaciona a traumas torácicos. Realmente está indicado a traumas de alta energía, alteración del estado de conciencia, por lo podemos usar sin ningún problema, estimación de traumas torácicos abdominales, dolor en pacientes sin alteración del estado de conciencia, traumas penetrantes en tórax, cuya trayectoria puede involucrar también órganos de áreas específicas y puede haber lesiones de diafragma. No nos identifica como tal las lesiones de diafragma, ojo, sino que simplemente puede haber líquido interpleural, por ejemplo.
toda herida penetrante en el área de Suez y Mordax, traumas penetrantes toracoabdominales relacionados a la cavidad abdominal y shock de origen desconocido. Siguiente. Por lo general van a ver que en la mayoría de las emergencias a todo paciente politraumatizado le hacen un FAS. Uno porque forma parte ya prácticamente del complementario en la fase secundaria de evaluación de ese paciente. Acuérdense que la evaluación secundaria ya es más minuciosa, cefalocaudal e involucra cavidades, las cavidades como tal específicamente. Bueno, ahí vemos las ventajas del FAS, vemos que es un método rápido, lo podemos hacer en 2 minutos, 3 minutos, máximo 5 minutos si no tenemos mucha experiencia en la realización. Es algo que no es invasivo, no puede realizar durante la evaluación primaria, no requiere de trasladar al paciente, muchas veces tenemos el FAS en la emergencia, es económico, se puede repetir las veces que sea necesaria y por los operadores distintos. Se visualiza el área pericárdica, hablamos relacionados a las lesiones toracoabdominales, es seguro, no es radiación, no usa contraste y la única desventaja es que es operador dependiente. Si el operador que realiza los FAS no tiene suficiente habilidad o adiestramiento, posiblemente tenga un fallo de error. Y bueno, ahí vemos las ventanas usadas, o sea, de valoración, que es el área pericárdica, el periesplénico, el peripático, el espacio de Morrison y la pelvis o el espacio de Douglas. Siguiente. Ahí más o menos ven, se usa el gel, tiene su traductor y buscan los espacios para verificar si hay o no líquido en esos espacios. Siguiente. Ahí más o menos ven en la siguiente imagen donde estudian el espacio de Morrison, el espacio patorrenal, ¿ok? Lo que ven ahí abajo es el riñón, abajo es el reborde del hígado o el reborde hepático, y lo más o menos lo que señala de la flecha es la acumulación del líquido libre, ¿ok? Dentro de ambos espacios, ahí vemos que se puede acumular el líquido. Por lo general, así más o menos similar se puede ver en el espacio periesplénico o el pleno renal, también puede haber en ese caso líquido libre. Siguiente. En la actualidad, para el adiestramiento en el FAS hay muchísimos cursos, muchos talleres, varios días, en donde el operador debe educar la visión para poder detectar realmente si hay líquido o no. Muchas veces es muy difícil, sobre todo si el paciente tiene un gran panícula adiposo, si no tenemos el adiestramiento adecuado. Pero creo que la experiencia hace el experto, como en todo. Ok, aquí tenemos el otro complementario, el lavado peritoneal. Van a ver, uy, escuchan muchos comentarios con respecto a él, porque hablamos de que a veces lo llaman como la tomografía del pobre. ¿Del pobre en qué sentido? Bueno, muchas veces podemos ver si el paciente está quirúrgico o no al momento de hacer una incisión mínima, que realmente el lavado peritoneal simplemente es un abordaje en la cavidad, solamente que es pequeña el diámetro de la pared abdominal y del abordaje del resto de las capas. Se coloca una sonda donde se va a instilar más o menos solución salina o solución común para, se hace una remoción más o menos y se toma la muestra de líquido que se egresa posteriormente de la cavidad. Se instilan aproximadamente desde 500 hasta 2500 aproximadamente de solución, siempre y cuando también eso varía. Muchas veces con un poquito de solución que no se puede instilar, a veces intilamos simplemente 500 y al tener una lesión, cuando vemos lo que se regresa o lo que se aspira, está ya contaminado y vemos que está rosada, que puede estar dudosa, o simplemente abordamos en la pequeña incisión, inmediatamente sale roja rutilante, ese paciente, si no es de la pared abdominal y evidencian que es de adentro, el paciente está quirúrgico completamente, ¿ok? Bueno, y vemos las indicaciones: detección del líquido libre por tomografía, en pacientes politraumatizados con hipotensión persistente que de repente no podemos movilizar, se hace el abordaje ahí mismo en el área de trauma shock o de UCI y posteriormente pues se identifica si está quirúrgico o no. Politraumatizados con traumatismo craneoencefálico y alteración del estado de conciencia, traumas abdominales no penetrantes con signos de lesión graves, o sea que tengan contusiones, hematomas a nivel de la pared abdominal, que sean visibles, estado comatoso, embriaguez, que esté bajo droga, alteración neurológica,
alteración de sensibilidad debido a traumatismos raquimedulares, heridas penetrantes de un hemotórax por debajo del quinto espacio intercostal con sospecha de lesiones diafragmáticas, también está indicado. Las contraindicaciones, la cirugía de emergencia. El paciente que está diagnosticado de emergencia, pues no le vamos a hacer un lavado peritoneal. Obesidad extrema, el embarazo, la cirrosis avanzada y la coagulopatía son contraindicaciones para realizar el lavado peritoneal. Siguiente. Entonces, después que hacemos el procedimiento, se intila, se toma la muestra, se envía el resultado de las muestras. Muchas veces medimos lo que sacamos ahí de las muestras, puede ser, se usa macroscópicamente lo que se ve y microscópicamente la muestra tomada en tubos de ensayo. Macroscópicamente podemos ver positivos si es rojo rutilante, si es ese, si es, hablamos de, no sé, líquidos biliares, intestinales, lo que podamos intilar en el momento o extraer al momento del abordaje mínimo. Negativo, si vemos que es líquido claro, y si es indeterminado, hablamos que por lo general se ve rosado, se ve mezclado. Eso es a nivel macroscópico. Y microscópico sale positivo cuando hay más de 10 ml de sangre, hematíes mayor de 100 milímetros cúbicos, leucocitosis mayor de 500, amilasa mayor de 175. Y si hay presencia de bilis, bacterias, entre otras cosas. Negativo, si los hematíes están por debajo de los 50.000 milímetros cúbicos, los leucocitos menores de 100 milímetros cúbicos y la amilasa menor de 75. Y si es indeterminado o sigue siendo dudoso, si los hematíes estarán entre 50 y 100.000, la leucocitosis entre 100 y 500 y la amilasa entre 75 y 175. Dale la siguiente. Muchas veces tenemos que esperar, el macroscópico está así como en la imagen, el paciente está quirúrgico, ¿ok? Ahí vemos que se hace una incisión de aproximadamente de 3 centímetros a nivel debajo de la incisión de la sutura umbilical, aproximadamente 3 dedos por debajo de él, teniendo en cuenta no se puede ser mucho más abajo. Recuerden siempre cateterizar el catéter urinario y no buscar porque más abajo está la vejiga. Muchas veces lo que hacen es que entran a la vejiga si sale automáticamente orina, ¿no? Si lo hacen en la región, digamos, suprapúbica. Traten siempre de hacerlo un poquito más arriba, aproximadamente 3 centímetros de lo que es la sutura umbilical, y ahí inmediatamente se hace el abordaje, se hace la instilación y lo que se extrae, por lo menos está positivo, ¿ok? Y ahí una hemorragia intraperitoneal evidente. Dale la siguiente. Ya esto es indicativo para que el paciente entonces se defina quirúrgico y se lleve a mesoperatoria y reparar las lesiones evidentes que se vayan a evidenciar. Ok, el gold estándar es la tomografía. Sería ideal que en todos los centros de emergencia y sobre todo en los centros de trauma, de atención de trauma, exista la tomografía. Sus ventajas, bueno, puede evaluar el retroperitoneo, muestra los órganos, las lesiones, los grados de lesiones que puede existir en órganos macizos. La sensibilidad es para hemoperitoneo y lesiones viscerales de un 100%. No es invasivo, puede extenderse hasta cráneo, tórax y pelvis, por supuesto, para valorar todo. Las desventajas, bueno, toma tiempo, necesita preparación, muchas veces con contraste si es necesario, no todo el tiempo. Su sensibilización puede verse limitada si hay trauma de vísceras, huecas y diafragma. Es lector dependiente, en ese también podemos evidenciar la disrupción del diafragma. Muchas veces, si no están en las instituciones públicas, es de alto costo, y pues pacientes totalmente inestables, no vaya a sacarlo de la institución para llevarlo a hacer una tomografía. Paciente que esté inestable, hay que abordarlo, estabilizarlo. Si vemos que no mejora con las reanimaciones iniciales, hacer un FAS, buscar otras alternativas, y si no tiene otro sangrado evidente, posiblemente sea la cavidad abdominal, señores. Tratemos de abrir un poco la mente y no pasarlo por alto. Siguiente. Aquí hablamos también de la protomía exploradora. Muchas veces, perdón, esto es no solamente como diagnóstica, sino también terapéutica. Muchas veces metemos al paciente a la protomía exploradora. Hablamos también de que muchas veces, como dicen los adjuntos por allí, bueno, esa es la tomografía del pobre. El paciente sigue inestable, no encontramos alguna causa de su hemodinamia. El paciente a lo mejor ya está entubado, o sea, ya es un paciente que realmente amerita ser explorado, y no se puede sacar a tomografía, pues le hacemos la laparotomía. Lo hemos llevado, así como vemos lesiones de gran magnitud, podemos entrar y el paciente simplemente no tiene ninguna lesión evidente.
Por supuesto, dentro de las mismas, de las 72 horas posteriores debe hacerse al menos una tomografía control para evidenciar que no vaya a haber presencia de otras lesiones asociadas. Dentro de las indicaciones de la laparotomía o trauma Lina, abdominal